Contexto Digital. Luis Fernando Gallardo, especialista en tecnologías de la información, ya está listo con su Contexto Digital. Luis Fernando, un gusto saludarte como cada miércoles. Buenos días. Licenciado Marcela, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues hoy quiero platicarles acerca de lo que consideramos como datos privados dentro de lo que es la red. Suena muy obvio que supiéramos prácticamente todos cuáles son nuestros datos privados, pero una encuesta hecha en España, más del 50% de los españoles no sabe exactamente cuáles son sus datos que se consideran como datos personales o datos privados. En un entorno digital tenemos ya totalmente interiorizados y asumidos que la gran cantidad de variedad de datos que damos en las redes sociales forman parte de algo público. Sin embargo, dentro de las legislaciones de cada país, y en particular en México, con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, nos dice que esta ley, que fue prácticamente arrancada en el 2010 y que ha sufrido algunas modificaciones en sus artículos, señala que los objetivos de estas leyes es garantizar la privacidad de las personas físicas y sus derechos a la seguridad de información personal, y que la disposición de su información o datos personales se encuentran resguardadas por quienes nosotros les proporcionemos dicha información. Entonces, esto nos lleva al punto de conocer exactamente qué es un dato de carácter personal. Y un dato de carácter personal son todos aquellos que identifiquen a una persona física, es decir, que te identifiquen como la edad, el color del pelo, tus aficiones, los datos de carácter cultural, tu altura, tu nombre, tu correo electrónico, es decir, toda aquella información que identifique a la persona física. Estas modificaciones a la Ley de Datos Personales se hicieron para también involucrar en ciertas ocasiones a las personas morales y también resguardar cierta información muy privada de dichas organizaciones. Sin embargo, nosotros como usuarios comunes de redes sociales no nos percatamos de que estamos proporcionando datos personales y que somos, estamos forzados por todas estas plataformas digitales para poder darles esa información. ¿Y qué pasa con esta información? Estas empresas las venden, las comercializan, es decir, hacen esa minería de datos, van recolectando tus datos personales, a dónde viajaste, qué comiste, qué fue lo que te gustó. Toda esa información se considera como un dato personal. Sin embargo, no somos estrictos en la exigencia de decirles a estas empresas que no estamos autorizando dicha comercialización o no estamos autorizando la divulgación o compartición de la información con otras plataformas digitales. Esto prácticamente es por desconocimiento de la mayoría de la gente, y los datos que proporcionamos básicamente se miden en 3 niveles. El nivel básico, donde te identificas con tu nombre, con tu paterno, tu materno, tu apodo. El nivel medio, donde prácticamente estás compartiendo si te infraccionaron, si viajaste, si te trasladaste de un lugar a otro. Y el alto, donde ya hablas de ideologías, hablas de religiones, hablas de creencias, hablas de razas e incluso de salud, si has estado enfermo, de qué tipo de enfermedades. Y esto todo lo publicamos en Facebook, lo publicamos en Twitter, lo publicamos en varios plataformas de redes sociales. Entonces, pareciera que estas empresas que están vigentes aquí en México no tienen ninguna responsabilidad o ninguna obligación de resguardar tus datos por el simple hecho de haberles dado permiso al aceptar crear la cuenta gratuita. Tú aceptas las condiciones, pero sus leyes, o más bien sus condiciones, no pueden estar por encima de las leyes que se gobiernan en este país. Las modificaciones a las leyes han sido pues muy básicas todavía, y como sabemos en la actualidad, bueno, pues si para otro tipo de delitos con mayor impacto social se genera mucha impunidad, pues para el tema de la validación de ley de protección de datos aún más. ¿Cuántas veces no hemos recibido un montón de correos electrónicos de datos de ventas o de comercialización que nosotros no compartimos? Y incluso te llegan SMS, correos electrónicos, o más allá, llamadas ya de los call centers pidiéndote o ofreciéndote algún servicio.
Entonces es fundamental que nosotros como usuarios conozcamos esos datos personales, y el dato personal es todo aquel que te identifica o te acerca o te aproxima a tu identificación. No necesariamente tienen que ser todos tus datos completos, sino con solo que tengas algunos datos básicos que puedan definir que se trata de tu persona. A eso se le denominaría un dato privado. Tú has mencionado algo que me parece fundamental en este caso, que es la legislación, la pobreza de la legislación en materia digital en nuestro país. ¿Qué herramientas legales tenemos como cibernautas para proteger esos datos y sobre todo para hacerlos valer en un país donde la impunidad reina? Pues los mecanismos son los tradicionales. Desafortunadamente no hay un mecanismo digital en la cual nosotros pudiéramos poner alguna demanda o alguna queja acerca del mal uso de nuestros datos personales. Así es que el camino a seguir es el tradicional, donde tú elaboras una demanda civil en la cual tú haces valer esta ley federal de protección de datos, y seguir el proceso tortuoso de todo el proceso judicial en el cual vas a demandar, y luego va a haber una contestación, y luego va a haber audiencias, etcétera, etcétera, hasta que ya salga una sentencia por parte de un juez. Pero es una contradicción porque las empresas, mientras son peras son manzanas, están explotando tu información y siguen utilizando tu información hasta que quieran, ¿no? Hay un caso muy particular, el caso del exgobernador Humberto Moreira, quien él demanda la protección de datos y demanda específicamente a Google para que deje de publicar lo que él considera no solamente difamaciones, sino también divulgaciones de datos personales. Y él gana esta demanda, se le llevó casi 2 años aproximadamente para ganarle a Google, y que ésta retirara la información y que no divulgara más datos de un asunto muy particular. Quiero mencionar también esto, o sea, no es que ahorita te metas a Google y no aparezca nada del exgobernador Humberto Moreira, sino que en lo que él demandó, en la litis que él puso en esa demanda, ahí es donde sí gana el caso, y eso es únicamente lo que se le obligó a Google a retirar de su índice y de su buscador. Entonces, como en el resto de los delitos, también la recomendación en este caso sería la previsión y la prevención. ¿Cómo se puede prever y cómo se puede prevenir este tipo de delito? ¿Qué recomendarías a un usuario? Mira, como te mencionaba, es muy complicado que los usuarios lean todo lo que les dan las aplicaciones gratuitas. Si tú quieres un correo electrónico gratuito de Google, te va a decir, bueno, pero me dejas conocer toda esta información. No la maneja como personal. Sin embargo, la ley, en su concepto general, dice que es todo lo que te identifique como color de pelo, gusto, religión. Así es que eso es un dato personal, y eso está dentro del marco de la ley. Así las empresas deberían estar obligadas de pedirte permiso de comercializar esa información en particular. ¿Cómo lo previenes? Cuando tú aceptas esas condiciones, hay que darle una checadita de esas letras chiquitas, a qué sí le estás dando permiso o qué sí estás autorizando para que se haga uso de tu información. Prácticamente también tenemos otra deficiencia, la parte de los abogados. Actualmente el foro no está actualizado para poder llevar a cabo una demanda de este tipo, así es que es bien complicado que prosperen estas demandas dentro de un poder judicial. Si los jueces y magistrados están todavía muy ajenos o muy inicialmente básicos en tratar de definir este tipo de delitos, más aún son los abogados que tratan de imponer una demanda de esta naturaleza. Bueno, pues habrá que darle seguimiento y sobre todo fijarnos mucho en lo que tú dices, precisamente esa letra chiquita, y sopesar la relación costo-beneficio, es decir, ¿qué beneficio tengo de permitir ese acceso a mis datos personales y cuál es el costo que tengo que pagar por lo mismo? Recordemos que nada es gratis en esta vida. Claro. Aparentemente las aplicaciones son gratis, pero a final de cuentas estás pagando, estás dando un valor, un activo, y ahorita la minería de datos, es decir, la recolección de datos personales, se ha vuelto un negocio multimillonario, y que ha sido gracias a la falta de conciencia de los usuarios que nuestra información vale. Y como bien dices tú,
cuál es el costo-beneficio de darte mis datos y qué beneficio obtengo a cambio de ello. A lo mejor no puede ser dinero, pero sí puede ser una comodidad, pues de encontrar un restaurante, de saber cómo está el tráfico, de conocer dónde hay algún accidente, etcétera, etcétera. Incluso el propio clima, ¿no? Porque también las aplicaciones que te dan el clima recolectan datos personales que los son vendidos, pero a cambio te dan información de cómo va a estar el clima en ese día. Claro. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Estamos en Twitter, en Gallardo Luis Fer. Gracias, Luis Fernando Gallardo, especialista en tecnologías de la información.